La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Te saludo, tenía mucho tiempo que no te veía, pero permíteme, antes Diles de que... ¿dónde andabas, hijo de Biden? Sí, señor. Pues allá andábamos en los Nueva York, ¿no? Pero pues bueno, muy bonita ciudad. Accedimos a la vacuna Johnson & Johnson. Un protocolo muy similar a los que están usando aquí en México, un poquito más organizados, nada más que, pues sí, muy vacíos las casillas allá, bueno, los módulos de vacunación vacías. Sí se ve que el gobierno de Estados Unidos necesita o está haciendo el llamado insistentemente a la ciudadanía para que vaya a vacunarse, sobre todo, pues bueno, a los jóvenes, pues, que son los más renuentes en aquel país de aplicarse la vacuna, pero pues bueno, muchísimo turismo de vacuna. Muchísimos mexicanos que están haciendo el viaje prácticamente nada más para lo de la vacuna, pero excelente, ninguna reacción tuvimos. ¿No hablas inglés ya? Pues casi yes, pero pues bueno, sí, muy padre que está recomendado para que vayan en estos tiempos. ¿Tú sí alcanzaste a regresar a votar? Sí, señor, cumplimos nuestro deber ciudadano. Aplicamos nuestro derecho, aquí está el pulgar marcado, pues, no, pues si se la no, así de leve, pues a usted se la pusieron, se me borró ahí. Pero pues bueno, pues ya transcurrió, llegó el día, Raimundo, tan esperado. Gracias a Dios, ya se acabaron las campañas que nos traían vueltos locos, pero es un proceso muy interesante para quienes nos dedicamos a la comunicación, al análisis de los fenómenos políticos y sociales. Pues nos encanta esto, pero también son procesos de mucha tensión, de presiones de todo tipo, que pues culminaron el día de ayer en una elección con muchos contrastes de agarrar muchos lados, ¿no? Unos dicen que es un fracaso en la Ciudad de México, otros dicen que es un gran triunfo en Sonora, en la Baja California, en fin, las gubernaturas. Entonces hay que evaluar desde las gubernaturas, desde el tema también de las diputaciones locales y las diputaciones federales, ¿no? Así es, y pues mira, Raimundo, nosotros habíamos tenido varios programas ya anteriores tocando el tema donde hace 4 meses de la elección se veía un panorama abayazador por parte de Morena. No llega a ese panorama, sí gana, pero sí pierde mucho terreno, sobre todo en la Cámara Alta y la Ciudad de México, un bastión que por años ha sido de la izquierda, donde pues curiosamente se divide, ¿no?, a la mitad, donde personajes obradoristas de mucho peso como Pablo Gómez, Dolores Padierna, Ramírez Cuellar, el paisano, fuera o prácticamente quedan fuera, ¿no? Pierden las alcaldías, pierden Tlalpan, pues bueno, este caso de Álvaro Obregón con Lía Limón, pues, donde aquí ahí toca... sí es un efecto de línea 12, ¿no? O sea, se puede decir que pues sí, mira, una consecuencia es un cúmulo de consecuencias aunado al abandono que tuvo el gobierno de Claudia Sheinbaum, sobre todo al comercio de la Ciudad de México, donde, pues bueno, no hubo un apoyo real de subsidio para lo de la todo Ciudad de eso. México, porque antes había sacado una encuesta del Financiero sobre que ya la aprobación de Claudia Sheinbaum andaba sobre la del presidente Obrador, andaba en 7.5. Entonces por eso, pero eso fue antes de la línea 12. De la línea 12, pero aquí nos atañe lo local, mi estimado Carlos. Pues sí, quisiéramos analizar todo, pero el bueno, tiempo veremos nuestros invitados si nos da para abordarlo. Así es. Y agradecerles, pues, tenemos a 2 conocedores del tema, a Juan del Real, a quien le agradezco que te des una vuelta por acá, estimado Juan, y obviamente al maestro Marco Antonio Torres Inguanzo, también que ya es amigo del Sound Politicón desde hace mucho tiempo. Así que a mí me gustaría empezar desde lo local para partir a lo federal, si te parece, estimado Carlos. Sí, ¿no? excelente. De sus lecturas de la elección pues reciente, empezando por la del gobernador, pasando a los ayuntamientos y la conformación de la Cámara, ¿no? que va a estar interesante. ¿Cómo la viste, Marcos? Bueno, pues sí, es interesante, a diferencia de,
De la media nacional fue mucho más alto aquí en Zacatecas la votación, aquí estuvimos alrededor del 60%, a nivel nacional andamos en el 52%, o sea, estamos muy por encima. Pues jaló la votación, yo creo que sobre todo por el tema de la gubernatura, ¿no? Y hay una diferencia de comportamiento en los votantes entre gobernatura y diputaciones y ayuntamientos. Así es. ¿Verdad? Entonces no hay votos, o sea, hubo mucho voto diferenciado, Sí, ¿no? Se ve que hay un voto diferenciado importante, porque en la Cámara pues prácticamente se ve como dos bloques, por lo que se alcanza a ver, ¿no? Los 18 distritos van 9 y 9, y además con una votación muy pareja para la repartición proporcional, ¿no? Entonces eso significa que se ve como que va a ser ahí de dos bloques. Un equilibrio, podría decirse, ¿no, maestro? Sí, y además un equilibrio muy competitivo, que eso puede ir a favor, ¿no? Porque tienes que competir para la próxima elección, ¿no? O sea, esos procesos competitivos pueden ir a favor del ciudadano, ¿no? Entonces estamos ante dos bloques. También a nivel nacional se ven dos grandes bloques, ¿no? Se polarizó en el sentido de preferencias, ¿no? O sea, los partidos locales no van a poder lograr su registro, los partidos nuevos nacionales tampoco, parece. También en los estados Morena queda con 16 estados en total, ¿no? O sea, prácticamente con la mitad, la mitad del territorio. La Ciudad de México quedó dividido también en dos, ¿verdad? En la mitad, por mitad del territorio. Entonces estamos viendo la entrada de una especie de guerra fría, ¿no? De esquema de dos bloques. Sí, ideológicos. ¿no? Dos bloques fuertes. ¿no? Y a mí eso me preocupa un poco, en el sentido de que ya veníamos con un discurso de pensamiento dual, ¿no? Sí, liberales, conservadores. Si tú debates con gente simpatizante de Morena, pues ven la cosa en dos, ¿verdad? O sea, tú dices, oye, pero es que yo hago críticas, pero desde la izquierda. Y dice, no, si haces críticas, entonces tienes que ponerte aquí, ¿no? O sea, se ve, ¿verdad? Pero igual del otro lado, ¿verdad? Igual del otro lado. Entonces se ve en pensamiento dual, eso, y estos pensamientos duales con lógica amigo-enemigo, va a generar muchos problemas, eliminación de la pluralidad, ¿no? Más bien es la búsqueda de control que del éxito de políticas, etcétera, ¿no? O sea, también va a tener sus problemas, ¿no? ¿Tú cómo la ves, Juan? No, bueno, coincido un poco con lo que comenta el maestro Marco. O sea, la votación, por lo menos, por ejemplo, la elección de gobernador, que se tenía un amplio margen, y creo que así inicia en los datos y en las preferencias, decíamos aquí en alguna ocasión, con 20 puntos de diferencia. Me parece que obviamente el tope que tenía ya el candidato ahora ganador electo de la elección el día de ayer fue mantener esos 20 puntos, ir contendiendo un poco y aguantando esa división que hablaba el maestro Marco, y que al final se acorta 10 puntos, que eran un poco las proyecciones. Me parece que dentro de la oposición ganan mucho más de lo que se tenía previsto. Sí, pensaba que iba a ser una derrota más complicada, ¿no? Más contundente, más ¿no? contundente. Y era un poco lo que se venía gestando, y que era el voto masivo de Morena para tener esa contundencia en la Cámara, para tener la contundencia en los municipios. Sin embargo, me parece que ese es el efecto de una polarización en el país, una polarización ideológica, este pensamiento dual que se menciona, y que está en las urnas. Y es que la gente, al momento de ir a votar, todavía tenía esa indecisión. Incluso muchos, si hablamos y vemos el tema de los indecisos, muy por arriba, a pocas horas de emitir el voto. Fíjate que yo diría polarización política, pero no ideológica. Yo no veo la polarización ideológica, sí veo la polarización política de dos bloques político-electorales. En términos ideológicos no lo veo, porque incluso no fue
una programa, pelea programática entre o propuestas. exacto, o no fue ideas. no fue una pelea de agendas, ¿no? Por ejemplo, que unos que fueran Casi pro-abortistas es y lo que menos pro-abortistas. hubo, ¿no? Agendas. Fue una campaña de encuestas y no de propuestas, lo decíamos así, ¿no? Coincido, sí, el concepto está... Y además, en términos de programas y concepción de los problemas, son muy similares. Pues lo ves en los la dos seguridad, ¿no? bloques son militaristas, ¿ah? Los dos bloques son neoliberales, en términos de política monetaria, ¿ah? En términos de política sendaria, piensan de manera muy similar. Quizás en la concepción de los programas sociales, ¿no? En programas sociales... Donde ahí sí es, menos no les des de comer, sino enséñalos a pescar. Pero que no era muy divergente tampoco, ¿no? Pero O sea, no, ya cuando les decías, ¿los ya vas a cuando quitar? ves- No, los vamos a conservar, ¿verdad? Pero cuando ves, por ejemplo, los presupuestos, ¿no? De hecho, el presupuesto del actual en programas sociales es ligeramente menor al anterior, ¿verdad? Incluso en términos de beneficiarios. Ese es el conteo de beneficiarios totales del sexenio anterior y este es ligeramente menor al anterior. Esto es, hay una especie de discurso de contraposición muy político, pero ya Pero cuando no ves ideológico, en ¿sí? sentido ya ideológico, Práctico. en sentido práctico, no se ve. Entonces son dos enemigos bastante parecidos, políticamente electoral. pero políticamente enfrentados. Y coincido, yo digo, el tema se le veía incluso este beneficio de la duda que se le daba a la alianza, y que yo creo que de cierta manera ganan. ¿Por qué? Porque no había una oposición en el país, y creo que se ha gestado una nueva oposición, a lo mejor como meramente electoral. Vamos a ver qué sucede ahora con la etapa de la gobernabilidad en cuanto llegue a los acuerdos en los congresos. Vamos a ver qué papel juega el PRI, qué papel juega el PAN, PRD, que casi por poco pierde el registro. Entonces yo creo que ahí estaríamos hablando que la tendencia es que ni Morena ganó tan ampliamente como lo esperaban, y que la alianza no perdió como se esperaba. Entonces ahí yo creo que ganan todos, y veo que gana el PAN en el posicionamiento local y obviamente nacional, gana obviamente Morena. ¿Por qué? Porque si bien reduce en el ámbito federal unas cuantas diputaciones, estamos hablando de 20 diputaciones menos, las genera con su bloque a través del Verde, a través obviamente... Que es otro también del de PP. puedes decir que ganó, pero de las cosas raras de nuestro sistema político, ¿verdad? Donde pues es como una bisagra que llega. Es un partido bisagra, totalmente, ¿no? Igual Es un el partido, papel que va a jugar. A Movimiento Ciudadano, ¿cómo lo ven? O sea, que El que papel ganó, que va a que no jugar. ganó, que- A mí me pareció muy interesante la estrategia que usaron, y me pareció inteligente, porque están viendo estos dos polos, ¿verdad? Ambos digamos, con la gente inconforme, y estar potenciando la inconformidad de ambos, ¿verdad? Movimiento Ciudadano Bloques. va a jugar el papel que en su momento jugó el Verde, de comodín, ¿no? Yo así lo veo, el hecho en la Cámara, tanto aquí como en lo nacional, yo creo que así lo va a jugar. En el tema presupuestario, eso obviamente pues le tiene que convenir a los estados que ganó. En uno de ellos pues es increíblemente Nuevo León. De verdad yo no esperaba pero ahí Nuevo está León. interesante, porque lo que perdió Clara Luz se fue hacia Samuel, directo, Fueron 20 puntos de Clara a Samuel. Pues sí, ¿no? Y en una semana. Sí, o sea, pero Pero incluso dicen que eso no tema es, que no fue anexión, ahí, vamos. incluso algunos dicen que no fue orgánico esa cosa, sino que abajo realmente Morena vio el desplome y dijo, no, pues vámonos de que gane el PRI a que gane este compa, pues vamos a trabajar. Está interesante Pero lo van a- el papel. Pero lo van a impugnar. yo quisiera preguntarles, bueno, a los tres, el hecho de que, pues bueno, culmina otra etapa más del proceso, donde yo vi un proceso totalmente violentado, intervenido desde el presidente de la República a actores que vienen debajo de él, pero pues bueno, la intervención del presidente en las elecciones, de violar la ley electoral, fue evidente por parte del presidente en las elecciones, sobre todo en el caso de Nuevo León. ¿Cómo vieron ustedes en esta etapa que ya culminamos, en la etapa de la
de la votación. Viene otra etapa que viene siendo pues prácticamente la del cómputo, ¿no? Todavía no cerramos al 100% las casillas, ¿o sí, camarada? Estamos No, en ya, eso, Ya viene la etapa pues, de la defensa del voto, de la ¿no? defensa, la parte jurídica. la jurídica, efectivamente, que me imagino que va a ser una chambota, pero pues bueno, ¿qué sabor les queda? Digo, la participación de la ciudadanía en Zacatecas, pues bueno, fue ejemplar. Ya lo platicaba contigo, maestro, antes de entrar al aire, cómo estuvieron las casillas, cómo se vivió el ambiente, casos muy pocos, aislados, afortunadamente, aquí en Zacatecas, pero quisiera que nos dieran su visión, el hecho de cómo transcurrió, ¿no? Del inicio del proceso a cómo el presidente, pues bueno, ahí empezó a meter mano, cuando le decían, no la meta, señor, ¿no? Pero pues bueno, ¿por qué no nos dan su visión en ese aspecto? Bueno, yo creo que regresamos Digo, tú que eres doctor, al sistema político que tenemos, ¿no? Es decir, es lo que tenemos y lo que hemos visto, no en estas, en todas las elecciones pasadas. Es decir, la operación desde el gobierno de algunas entidades, desde el gobierno federal, desde el gobierno estatal, lo mismo se hace en Jalisco, lo mismo se hace en otros estados como Coahuila, lo mismo se hace a nivel federal. Yo creo que no me sorprende la operación que tuvieron algunos gobiernos, obviamente con el afán de influir en la decisión de su partido político. Hablaremos a lo mejor ahorita del caso Zacatecas, que para mí es una derrota del PRI gobierno como tal, ¿no? Entregó la gubernatura. Entregó la gubernatura, no podemos Pues sí, calificarla de otra. Me parece ejemplar a lo mejor el de la candidata, gana, genera legitimidad, no gana la gubernatura, pero hace un buen papel. Pero en general el PRI me parece que es el gran perdedor del Estado junto con el PRI gobierno. Pero ¿qué regresamos? ¿Qué le da cierta legitimidad a esta parte que vemos de los gobiernos que se operó y que el tema de la violencia, 88 fallecidos en un proceso de los más violentos a nivel del país? Pues la legitimidad se la da a la ciudadanía que salió ayer decidida a votar y a marcar, y me parece que también sale muy bien librado el Instituto Nacional Electoral, los institutos locales, porque esto del PREP, de los funcionarios, refleja pues el verdadero sentir ciudadano, y nadie está ahorita impugnando, nadie trae el discurso incendiario que muchas veces teníamos la duda que pudiera pasar. Entonces yo creo que es el sistema político que tenemos, es lo que se ha generado, pero que al final la fuerza de nuestro sistema político electoral lo entregó ayer en la ciudadanía, y que se desarrolló en un ámbito de tranquilidad, de paz, y que ahora estamos hablando de quién ganó, ¿no? En una pluralidad política. ¿En tu casilla todo bien, doctor? Digo, en el tiempo que estabas ahí en la casilla no Sí, hubo se efectuó incidentes. de manera un poquito tranquila. más tardado de lo normal, ¿no? Muy poco, no, en el caso conmigo ahí no me tocó mucha afluencia, pero muy bien por el proceso de sanitización, te esperaban un poco, estaba dividida por apellidos, fluyó muy bien, y creo que no, algunas otras sí me dicen que tardaron una hora, pero la gente estaba decidida a esperar una hora y media con tal de emitir su voto. Sí, maestro. Mira, ojalá a México transitáramos un sueño, pero hacia un régimen parlamentario. El tema de la concentración del poder del presidente y de los gobernadores de sus entidades es un factor necesariamente de perversión política, ¿no? En el caso específico de Morena, hay algunas cosas muy interesantes ahí. Uno, cuando entra este proceso de afianzar su presencia electoral en los estados que no tenían, que no eran parte, que no tenían la gobernatura, pues eran las estructuras de los cierros de la nación y las superdelegaciones federales. Entonces había un control del partido y del tema electoral. De hecho, el partido termina siendo como a un lado, ¿ah? Y se sustituye por estas estructuras. El asunto es, ¿qué va a ocurrir ahora con Morena, con este nuevo escenario? ¿Ah? Porque en este nuevo escenario tenemos una nomenclatura de 16 gobernadores, ¿ah? Una serie de cabezas de serie
en el ámbito político parlamentario importante que entren en esta nomenclatura, entonces Morena se va a constituir como en el instituto electoral de la nueva nomenclatura, y eso es el rasgo fundamental de un nuevo régimen que vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces ahí hay que seguirle bien la pista de cómo se va a comportar, ¿verdad? Y qué rasgos va a tener el partido con esta nueva realidad, que ya va a ir directo a un nuevo proceso electoral. En medio tenemos una consulta sobre revocación, ¿no? El siguiente año. Y en unos meses la de los presidentes, expresidentes, sí. Y pues bueno, ahora sí que el ejercicio que vamos a tener. Pronta salud a Felipe Calderón, que anda hospitalizado por COVID. Usted, qué milagro que no le dice carnicero. No, hay que decirle, lo necesitamos fuerte y sano para que afrente la justicia. Oye, como debe de ser. Y pues bueno, quisiera también aprovechar antes de irnos al corte para preguntarte a ti en lo particular, Raimundo. Por ahí vimos que, pues bueno, periódico La Jornada fue sancionado por el INE o el IES, pues que por eso te pregunto, para que nos aclares, porque pues bueno, ahí salió los medios que nada más podían publicar oficialmente o podían compartir información autorizada por el INE, por el cual La Jornada Zacatecas no aparecía dentro de esa lista. Lo que hizo ¿Qué pasó el INE ahí, camarada? fue una solicitud de un apercibimiento donde solicita que bajemos ciertas publicaciones, porque Claudia Anaya dice que el reportaje donde damos a conocer que su hermana, su cuñada y uno de sus trabajadores en el Senado tienen asociaciones civiles que reciben recursos públicos, y luego esas asociaciones se los van subiendo entre asociaciones a la que sí puede ser donataria, que es Inclusión Zacatecas. Esa nosotros la publicamos un día antes de que concluyeran el proceso electoral. Es interesante la comparativa, porque el INE, Morena mete una solicitud similar en el INE para que Carlos Alarraqui baje una columna donde llama a mandar al carajo a Morena, así creo que se llama la carta, y dice, no podemos hacerlo porque es un ejercicio de libertad de expresión. O sea, si hacemos eso, pues tendríamos que bajar un chorro de información de todo el mundo. Sí. Pero aquí el INE, el IES, le da la razón a Claudia. Dice que sí, que tenemos que bajar la información. Y le hablan, camarada, y que la bajemos, pues la tenemos que bajar. Pero yo creo que sí es un debate importante, ¿no? Que hay que dar no, porque hubo una información falsa que también difundió, esa sí es falsa, para que veas la información que publicó el equipo de comunicación de Claudia Anaya, que dijo que el IES, había sancionado los medios por andar difundiendo información falsa. Pero Claudia nunca aclaró, ni su equipo, ni desmintió, a pesar de que la buscamos. Es falso que la hermana de la candidata o ex candidata de Vapor trabajó con ella y tiene una asociación civil. No, la tiene. Es falso que el gobierno recibe recursos públicos, la asociación, estas tres asociaciones reciben recursos públicos. No, los reciben porque están en las cuentas públicas. Es falso que sus apoderados legales trabajaron para ella mientras fue diputada federal y después senadora. No, ahí están los recibos de nómina. Eso es lo que publicamos nosotros, nada más. No desmiente nada, solamente dice, esa información me perjudica en el proceso electoral, bájela. Y es lo que el IES solicita. Y nada más, pues bueno, nada más es una solicitud, un apercibimiento y que se baje la información mientras pasa el proceso electoral. Oye, pero lo que se aventaron un hitazo es lo de Truedata, ¿no? O sea, los resultados electorales y las proyecciones en Zacatecas, por ejemplo, Truedata coinciden al punto de que tienen el margen ahorita con los resultados que vienen. Es la única encuesta de punto 6. No, hay otra que publicaron una semana antes, que sin sesgo. Aprovecho para mandar un saludo a mi amiga Verónica Redondo, que colabora en esa empresa, que también publicaron y se acercaron muchísimo al resultado. Y aquí públicamente lo digo, Raimundo, y lo reconozco, y lo tuiteé hoy precisamente. México Elige y su metodología es una total charlatanería.
charlatanería en resultados prácticamente de nada Massive más Caller también. de Massive Caller también, Sí, no, y ahí no, es no, donde, no, no. donde por ejemplo ya me imagino que el tema de la reforma de la ley electoral va a entrar el presidente, le va a entrar a eso, yo creo. Es que es un tema a que hay que tratar con ustedes, chavos, que es que esa agenda no está en la del presidente, nunca ha estado, o sea, yo desde que me acuerdo, Andrés Manuel nunca ha tratado de remeterle mano, salvo ahora las amenazas, ¿no? De que van a desaparecer al INE y otras cosas. Y Lorenzo no es mi amigo. Que yo creo que sí necesita una reforma, pues, o sea, si es un aparato burocrático a lo mejor muy costoso, que se puede mejorar. Se puede mejorar, Claro, ¿no? Siempre claro. se puede mejorar, pero no está dentro de la agenda de la 4T, cuando sí debería de estar, o cuando menos alguien, o un grupo político lo debería de proponer, desde el tema de el porcentaje del cuánto debe de tener un partido político para sobrevivir y ser representativo de la sociedad, ¿no? ¿Un 3% es suficiente o le subimos a 5%? O el gasto que se genera cuando no es año electoral, ¿no? Que Exacto, me parece, ¿no? digo, obviamente capacitación, el tema que es permanente, pero me parece que debemos ver el presupuesto cuando no son años electorales, ¿no? Es excesivo, yo también considero, y como todo en las democracias, todo es perfectible, y yo creo que debe de entrar a la agenda, no temerle. Pintado de varios colorcitos, todo el corredor del medio, pues para Morena, a las orillas, pues bueno, hay 2, 3 colores que se pintan, verde, Nueva Alianza, pues bueno, el PRI también ahí haciendo presencia en su bastión, en Pinos, que está muy cerrada ahí en Pinos, ¿no, Raimundo? Sí, decíamos ¿a cuánto está? 500 votos. 500 votos. Entonces me imagino que es una elección que se va a judicializar o que mínimo va a estar en la lupa del voto por voto. Nunca había estado así apretado en Pinos. Nunca. No, nunca. Es el bastión. En términos simbólicos pesa mucho. Efectivamente. Y se mantienen los dos municipios que nunca han tenido esa alternancia, que es Pinos con el PRI y Tepetongo. Los dos municipios que siempre ha ganado el PRI, Están, volvieron a ganar. está vivo, le mueve un dedito, una patita. Sí. Sí. El dinosaurio no ha muerto en esos municipios. Pero sí, o sea, muy poca la diferencia. 500 votos en el que era el bastión siempre del PRI, me parece que ha cambiado mucho ahí el tema electoral. Pues bueno, ya hablábamos, como lo decía Raimundo, ¿por qué no platicamos de las diputaciones federales, maestro Marco Torres? Pues ¿Qué lectura le das? ¿Qué lectura le das tan interesante? Que me imagino que está bueno pues ahí el tema de las diputaciones federales, ¿no? Quién pierde, quién gana con la alianza, con lo que se desprendió acá con el PT de Morena, que sí ganó, que no ganó, maestro. Sí, yo creo que la que está muy interesante es la del Distrito 4. Que es Guadalupe. De federal. Del Distrito Federal. El asunto ahí es la división, cuando se divide Morena y PT, parten ese voto, y eso es lo que en realidad es la causa de que estén prácticamente perdiendo. Bueno, ahorita estamos ante décimas, ¿no? Puntos, son muy pocos. En la mañana estaba la de Morena ligeramente arriba y en la tarde dio la voltereta el resultado. Entonces, pero ahí digamos que de no haberse dividido se lo hubieran llevado facilita. Pero esa división fue importante, ¿no? Que es la de la división que fue de Julia Holguín con Samuel Herrera, con Samuel Herrera por el PT, que pues por así decirlo, pues Samuel ahí le jugó la canallada a Julia Holguín, ¿no? Que va perdiendo en este caso. No, pues, yo ¿no? creo que la canallada fue de Julia quien le puso, ¿no? O sea, Samuel es un tipo ahí que estemos o no de acuerdo con sus incongruencias o a veces con lo que hace. En este sentido de lo que habían dicho incluso el dirigente nacional del partido, que se le iba a dar la oportunidad de reelegirse a los diputados, pues ¿no? quien tenía de cierta manera el derecho en cuanto a lo dicho por la dirigencia del porque partido se lo era Samuel. respetaron a FEMAT. ¿Sí? Para el caso de FEMAT se lo respetan, y al caso de Samuel fue de los movimientos bruscos autoritarios de Mario Delgado. Sí, pues aquí me imagino que el gran derrotado, no solamente aquí en lo local, pues bueno, a nivel nacional es Mario Delgado, ¿no? Me imagino que... Pues uno se defiende que porque ganaron las gubernaturas, ¿no? Pero
pues cualquier, por ejemplo, las declaraciones que hizo previo en San Luis Potosí, donde ya el dirigente de Morena le agradecía al Partido Verde y estaba de acuerdo con... O sea, toda la operación en San Luis fue hecha para que ganara el Verde, ¿verdad? Malos candidatos, o sea, es como traición lo que hizo. Simulación. Una simulación. Entonces yo creo que ya ronda ahí la idea de que la primera va en Dios. Yo creo que también es insostenible, ¿no? Entonces le haría mejor al partido como dirigente, con un proceso democrático de acuerdo a sus estatutos, en lugar de una cosa como esa de las encuestas que hicieron hasta que ganara Mario Delgado. Bueno, pues ya lo decían las cuentas alegres que hacen en la alianza, porque ellos están contando de que el Verde se va a sostener. Y no se va a Yo sostener. lo dudo. Mira, ya ellos votó el Verde. Tantos diputados. Ya votó el Verde en contra de la primera ser, reforma importante para López Obradorismo, que era la reforma a la ley eléctrica, de la industria eléctrica, y votó en contra. O sea, las fundamentales, el Verde le va a salir caro, le va a salir muy caro, ¿no? Muy carísimo. Pero, ¿cómo ven esto de concretarse estos resultados, Juan? ¿Qué lectura debería tomar el partido del presidente de perder 2 distritos de 4, ¿no? O sea, Morena local, ¿qué tendría que ser? O bueno, es que no existe Morena local, no existe. No, yo creo que en el caso a nivel global, si hacemos el análisis nacional, el resultado me parece bueno, gana bien, gana Morena, gana una mayoría, junto con sus aliados va a lograr ahí establecer pues o llevar la agenda legislativa controlar los órganos de control de la Cámara, la aprobación del presupuesto. Ya lo dijo los programas sociales, ya lo dijo el presidente. Entonces me parece que en términos generales a nivel nacional Morena gana y ganan sus aliados. Genera el PAN un crecimiento, me parece que el PRI no puede, gana muy poquitos diputados, pero pierde las gobernaturas. Me sigo diciendo que el PRI es el gran perdedor de la elección, y el PRD pues casi pierde el registro. Pero a nivel local pues me parece que fue error de esas decisiones lo que implica perder 2 distritos electorales federales. O sea, fueron las decisiones lo que generó, porque si hubieran ido en esa alianza que generó y que le da el triunfo al distrito 4, perdón, al distrito 3, al distrito 1, pues hubieran arrasado también esas dos diputaciones. ¿Qué es lo que hace que pierdan? Esa división o esas imposiciones de cierta manera para ciertos candidatos, que al final de cuentas divide y vencerás. Perdieron ellos por no ir en esa alianza que traían a nivel federal. ¿Tú, maestro? Mira, pues yo creo que a nivel nacional va a ser muy interesantes en estas semanas que viene si se va a develar o no una agenda, porque se supone que son los 3 años que Andrés declara que son los 3 años de cierre, en donde ya no tiene compromisos políticos fuertes, y el compromiso político importante era esta elección intermedia, ya pasa. Entonces se supone que su programa o lo que quisiera hacer sería justamente en estos 3 años. Yo, con la composición de los grupos al interior del partido, dudo mucho una integración de una agenda interesante, por ejemplo hacendaria, ¿no? Que había algunos, bueno, FEMAT la mencionó, pero... Ajá, la estuvo mencionando, pero, algunos la estuvieron mencionando, pero quedaron fuera, como el caso del diputado de Tlalpan, que mencionábamos hace rato, ¿no? Pero creo que 2 bloques tienen una mayoría, pero una tercera parte de San Lázaro la tiene el bloque opositor, prácticamente un poco más del 30%. Eso significa que necesariamente, bueno, para algunos temas como presupuesto a lo mejor no tanto, pero para otros temas sí. Para las reformas constitucionales, sobre todo, ¿no? Que ya no tiene esa mayoría absoluta precisamente para aplicar las reformas. Pero ojo, aquí viene algo muy interesante. Ya recae el juego de la extensión de mandato del ministro Saldívar. ¿Por qué? Porque si el presidente tiene 4 ministros para reformas constitucionales afín a él, pues prácticamente sabemos, doctor, que para suspender una reforma constitucional prácticamente necesita los 8
votos de los magistrados para detenerla, ¿no? Caso que pero, no se va a dar. pero que el no se va a freno, dar. el freno tendría que estar en el Congreso, no tanto en esta parte del Poder Judicial o de las controversias que se puedan generar y avalarse en la Suprema Corte. Yo creo que el Congreso, el tope o el contrapeso va a estar en ese 30% que menciona el maestro Marco, en frenar estas reformas constitucionales. Y habrá otras, digo, porque también me parece y coincido, tiene que haber una agenda, y una agenda en donde podamos transitar en cosas que nos beneficien a todos, ¿no? Y yo creo que el ser totalmente opositor a todo lo que se proponga, pues ya estamos de entrada mal. Yo creo que pues hay que buscar algunos consensos, ir buscando alguna agenda legislativa que pueda transitar, y bueno, ahí va a ser una cuestión realmente de política, ahora sí, ¿no? ¿Cómo va a operar o cómo se va a trabajar con el Partido Verde, cómo se va a trabajar incluso con el PRI? Porque el PRI, pues una cosa es el tema electoral, pero le ha ayudado en sacar todas las... Le has llevado a votar en el tema constitucionales. legislativo. Entonces, Sí. las alianzas electorales no necesariamente tienen que ver con las alianzas que se puedan llevar al dentro del Congreso de la Unión. Entonces hay que estar atento a cómo se da ese juego político al interior del Ahora, el presidente la va a tener mucho más fácil que el próximo gobernador, ¿no? O sea, el próximo gobernador sí se ve que David, en este caso, va a tener un Congreso a medias, Dividido. ¿no? Dividido. ¿Qué escenario ustedes ven en el Congreso local, Marco? Bueno, pues ahí justamente va por mitad, ¿no? O sea, ahí sí va a ocupar de la Ahí política. sí va a ocupar de la política. Ahí va a ser muy importante quién sea su secretario general de gobierno, ¿no? ¿Ya ven a alguien ustedes? ¿No? Ahí, entre el secretario general de gobierno y finanzas, creo que ahí va a estar la clave para tener la negociación con el legislativo. Digo, pues ahí está del equipo cercano al virtual ganador, en este caso David Monreal. Pues bueno, ahí están los perfiles de Cuauhtémoc Calderón, están los perfiles, no, o sea, bueno, ni los mismos ni lo mismo, dijo el candidato. bueno, ahí Bueno, están, eso dijo. ahí pues, están los hay que perfiles. estar atento A lo que voy es que ahí están los perfiles, pues enmarcados Hay un para equipo muy visto, Focalizado. muy focalizado. Efectivamente. Pero bueno, para que nos hay que preguntarle Sí, al próximo hay que preguntarle al gobernador electo próximo. con quién va a ir Pero transitando. tú ven una agenda, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la agenda de...? Hicieron un evento, creo que una vez, Novella, Laviada y Ernesto González Romo, Enrique Laviades para ver la agenda, pero fue una cosa No, ahí, nomás de un día y nunca la... Pues yo creo que la agenda, el primerito punto de agenda que va a tener el gobernador electo es prácticamente el ISTESAC. Prácticamente Pues yo creo que es el nadie tema le quiso que- meter, ¿no? O sea, pues aquí los porque tuvimos está- tanto a Gaby Basurto y Omar Carrera, y a la hora de preguntarles, ¿qué onda con el ISTESAC? Bueno, No, eso no, quisieron nadie hacer. dice un foro. Estaba la propuesta de la ley y las reformas que proponía Alma Dávila, y la fracción de Morena no le No quiso quiso, entrar ¿no? porque era un tema impopular en un próximo proceso electoral. O sea, en realidad no le quisieron atorar. Y Pero pues esa bueno, sería la primera, la primera que tendría que abordar la La próxima. Pues deuda, es ¿no? una urgente, La ¿no? deuda. Y empezar a ver el tema educativo y el tema del agua, o sea, hay varias urgencias ahí, ¿verdad? Pero no las ven en el debate público, pues. Yo creo que tendría que salir, pero coincido yo en que se tiene que hacer lo que no se hizo en estos 5 años, y es política. Tienen que haber acuerdos, consensos, una buena secretario general de gobierno, una buena disposición con esta gobierno, con cámara de legislatura dividida. Pues hay que recurrir a la política. Yo creo que se dejó de hacer y hemos tenido una legislatura que no tuvo esos consensos, que no tuvo una agenda por la cual ir en conjunto. Sí. Entonces coincido en que el primer reto es hacer lo que se dejó de hacer, y es política. Un buen secretario general de gobierno, una buena gobernabilidad, unos buenos enlaces, un buen coordinador de Morena, que puedan lograr ahí algunos acuerdos. Y claro que hay temas donde podemos transitar y temas urgentes. Yo creo que coincido. Tema educativo, sobre todo el gasto que implica en la educación y cómo negociarlo en el tema en México. Ese es un tema que debe de estar en la agenda y que a lo mejor tiene que ver con los diputados federales, pero necesitamos una comunión ahí entre temas que nos vaya bien todos a Zacatecas. El tema del agua y estos proyectos
Lo del agua, que quedaron cancelados, llámese Milpillas, el tema de en la zona metropolitana con algunos otros proyectos que tendrían que ir ahí en la agenda gobierno y agenda legislativa. Fíjate, eso de hacer política y lo de Milpillas, justamente creo que eso fue lo que faltó. O sea, el fracaso de Milpillas fue una falta de estrategia y gestión política de la Secretaría General de Gobierno. Mejor contrataron a una empresa para que hiciera un trabajo que no iba a poder hacer, porque era un trabajo muy político, de tejer y de generar procesos de coincidencia con actores y tal, que debe hacer directamente los actores políticos, los equipos de gestión política. Entonces eso de dárselo a una empresa fue un error gigantesco que les costó todo el proyecto. Oye, también otro tema, maestro, muy importante de gobernabilidad, como lo decía el doctor del Real, fue lo del tema de Peñasquito, ¿no? Lo de Newmont, que también ahí en la negociación, pues, es político igual. Efectivamente, o sea, la falta de política, pues bueno, acrecentó la problemática de los ejidatarios con la empresa. Me imagino que ese es otro tema que se va a reactivar ahora ya que empiece el nuevo gobierno, lo de Newmont, precisamente... Bueno, o sea, yo creo que va pegado con lo que decíamos, ¿no? De que a este gobierno que sale le faltó un secretario general de gobierno desde un principio que supiera hacer política con las cámaras, con los distintos sectores, y que, coincido con Marco, que el caso Milpillas es el ejemplo claro de que hace, pues en lugar de que fuera la secretaria, contrataron un pelado. La mala gestión política, como lo dice. Y un tema tan importante como era el agua, ¿no? Y de un proyecto que ya estaba desde hace muchísimo tiempo, que lo han venido afinando, perfeccionando. Entonces, para ustedes, el gobernador Tello debió haber recurrido a perfiles en la experiencia, pues, en la Secretaría General, porque nos queda claro que el gobernador le apostó por nuevas caras, nuevos perfiles, empezando con la hoy magistrada Gilda Fabiola, comisionada presidenta Gilda Fabiola, en subsecuencia, pues bueno, nombra a Geu Salas como secretario. Que posiblemente gane también, ¿no? Estaba ganando el distrito. Creo que ya lo ganó, por una diferencia también. Una diferencia bien chiquita, pero ya la ganó. Pero bueno, ahí lo vamos a ver. Lo vamos a ver de una u otra forma en el Congreso, que también es interesante la fracción tellista que llega, son como 8 por ahí los que andaba viendo. Yo no sé si tellista, pero sí una fracción de PRI, de gente que está ahí. Yo creo que pues alrededor de 5 o 6 van a estar más ligados hacia el PRI, digamos así de esa manera. Sí, me gustaría ir al tema de municipios. ¿Cómo ven? O sea, los municipios pesan algo en la política donde se puedan conformar, porque sí es importante. El PRIAN, la alianza, en el 2018 tenía 38 municipios y hoy tiene 24. Morena, PT, PES tenía 10 municipios y hoy tiene 18, pero los más importantes, ¿no? No, pues sí, son los de mayor población. Digamos, toda la zona metropolitana se la llevó Morena, ¿no? ¿Ven que haya qué juego político van a tener los próximos presidentes municipales? ¿Lo ven ahí o va a ser igual como este sexenio donde, bueno, pues el que caiga? Oye, para empezar, Miranda, ¿no? ¿Con qué cabildo se va a ir a encontrar? Sí, no, digo, tan complicado que se vino lo del presidente de aquí de la capital de Zacatecas. Lo del de Guadalupe también lo va a tener. Pues sí, efectivamente. Sí, ¿no? Ahí sí le va a entrar, pues de Nueva Alianza va a tener presencia, del PT, de Movimiento Ciudadano. ¿Sí alcanzó a entrar el Movimiento Ciudadano? Creo que sí, ¿no? No sé. Bueno, estaba en el 3%, 3.5% y se necesita más el 3%. También ahí porque en la votación la gobernadora ahí está pisándole en el 2.9, 2.93. Ahora, ¿qué parámetros se toma la ley para decir out, fuera, pierdes el registro? ¿Cualquiera de las 3 elecciones tienes que tener el 3% o hay una en específica, representantes municipales, diputados? O sea, ¿cómo determinan quién sale cepillado por...? La votación total debe basarse en el tema de la elección a gobernador en todo el estado, junto con las diputaciones. O sea, es decir, sacas el total de votos.
Ya. ¿sí? Si tuviste más en la votación a nivel... O sea, de la que tengas más, esa es la que vale. Pero sobre todo, para lo que nos interesa, sobre todo para el registro, pero para el tema de la representación, tiene que ser la de los distritos locales. Ah, ya. Entonces, si no tienes una votación superior al 3% en el conjunto de tus distritos locales, no accedes a la representación plurinominal. Ah, y en eso sí están fritos, pues el PAS, Nueva Alianza, Nueva Alianza, 2.5, ¿no? o sea, ya esos sí van a, o sea, El Partido del Pueblo sí, ¿no? No, tampoco. O sea, si tomas en cuenta eso, Ni el no, PAS, ni el PAS. El único que pudiera entrar con representación Movimiento es sí. Movimiento Ciudadano, Anda. pisando... Ahí es los 3.5, ¿no? Sí. Ok. Pues Incluso bueno, la ley nos dice el 3, o sea, arriba del 3% te da representación. pues bueno, No, sí, pero Movimiento Ciudadano creo que Casi. trae el 3.5, si alcanza Sí, sí alcanza. a brincar. O sea, el Movimiento Ciudadano sí obtendría de nueva cuenta el registro estatal. estatal. Sí, Sí, así es la representación plurinominal. Porque en el nacional, ya lo Ah, dijeron ya lleva los 6 y exponentes, pico. sí, ya lleva 6 y pico, pero pues bueno, los otros, Fuerza por México, redes sociales progresistas, pierden registro, Fuerza por eh, Eso es bueno. el Fuerza otro, por México, Partido del Pueblo, El Partido del PAS, Pueblo. el PES. Fuerza por México era como un verde el adelantado. PES Ah, aparte. era el Partido Verde O transmutado sea, no ha habido en un rosa. partido peor en México que el Partido Verde. ¿eh? Y llegaba su Fuerza por recorrido México. ha sido terrible. Incluso en temas ambientales. Pero pues bueno. No, fue el único Pero partido vive. verde en el mundo que votó a favor del fracking. Por Sí. eso lo expulsaron. Total. Pues se nos acaba el tiempo, Luego este compañeros. tema del último momento de la elección, estar con el tema que fue muy mencionado y con eso mencionas de los famosos influencers, ¿no? Ah, otra vez hizo las pero tropelías. bueno, es una tropelía, exactamente. ¿no? Pero bueno, Pues interesante. Pero es todo, tienen la gobernatura de Chiapas y han reprimido. ¿ah? Sí, lo es. Así, Bueno, todo, está así, disfrazado de todo, morena, todo, ¿no? Pues bueno, pusieron a un amigos, compañeros, cacique, no, terrible. maestro, doctor Raimundo, pues bueno, se nos terminó lamentablemente el tiempo. Interesante van a ser los días que se devenguen pues esta semana, sobre todo pues ya prácticamente en el cierre del cómputo, ya prácticamente a 1% para llegar al 100% de las casillas, pero pues bueno, Zacatecas tiene nuevo color, así Sí, lo marcan nuevo color. las tendencias, y pues bueno, felicidades al ganador y pues todo el éxito, ¿no? Para él y para su equipo, que venga lo mejor y sobre todo, como lo decía bien el doctor del Real, pues que ganemos todos los zacatecanos, ¿no? Con este nuevo gobierno y con esta nueva dinámica. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron y sintonizaron el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Sound Politicón, Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.